Quiero advertirte algo antes de empezar esta historia. Es de las que se quedan. Me la envió un seguidor llamado Gabriel, de Argentina, y cuando la leí tuve que pausar a la mitad para respirar un momento. Gabriel tiene 43 años, es médico rural, y lo que describe sucedió en un pueblo de la provincia de Corrientes donde estuvo destinado durante un año. Un pueblo donde los vecinos tenían una relación con los muertos que Gabriel no esperaba encontrar, y donde descubrió que hay personas que no terminan de irse aunque uno crea que ya se fueron. Si estás escuchando esto por primera vez, bienvenido. Y si tienes tu propia historia guardada, ya sabes dónde encontrarme. Vamos con el relato de Gabriel. Llegué a Paso Oscuro en julio, con una valija mediana, mi maletín médico y la convicción de que un año en el interior me haría bien. Tenía 36 años entonces. Llevaba casi una década trabajando en hospitales de Buenos Aires, en urgencias, en el tipo de ambiente donde el tiempo siempre corre demasiado rápido y donde uno termina tratando síntomas en lugar de personas. El agotamiento que había acumulado no era el físico, que también, sino uno más profundo, el de quien ha perdido la capacidad de ver al paciente como algo más que un problema a resolver. Necesitaba distancia, necesitaba silencio, necesitaba recordar por qué había elegido esta profesión. El programa de médicos rurales me asignó a Paso Oscuro, en el nordeste de Corrientes, cerca de la frontera con Paraguay. Un pueblo de 300 personas, sin hospital, con una pequeña sala de primeros auxilios que dependía del médico de turno para funcionar. El médico anterior había pedido traslado después de 8 meses sin dar demasiadas explicaciones. Eso debería haberme dicho algo, pero en ese momento lo leí como incompatibilidad personal con el aislamiento, algo que en mi estado de agotamiento me parecía completamente comprensible. El pueblo era exactamente lo que imaginaba y también completamente diferente. Las casas bajas, los caminos de tierra roja, el calor húmedo de julio que en Corrientes no significa invierno sino una versión atenuada del verano, el río cercano que se escuchaba de noche, los pájaros que no conocía, con sonidos que tardé semanas en aprender a identificar. La gente era amable pero medida, del tipo de amabilidad que se gana con tiempo, no con presencia. Me instalé en la casa que el municipio tenía destinada al médico, una construcción modesta pero cómoda, con un patio trasero que daba a un campo abierto y donde, las primeras noches, me quedaba sentado mirando un cielo con más estrellas de las que había visto en años. Mi contacto principal en el pueblo era la enfermera de la sala, una mujer llamada Teresa, de unos 50 años, correntina de toda la vida, con un conocimiento práctico de la medicina local que superaba con creces cualquier formación teórica. Teresa sabía quién tenía qué hierbas usaban las familias antes de venir a la sala, qué costumbres del pueblo era mejor respetar sin cuestionarlas demasiado. Esa última parte me la explicó en nuestra primera conversación de trabajo. Doctor Gabriel, me dijo con ese tono suyo que mezclaba la calidez con la franqueza sin que ninguna de las dos cediera ante la otra. Acá la gente tiene sus maneras. Maneras de curar, maneras de morir, maneras de hacer el duelo. Si usted viene con la idea de que todo lo que no es medicina del libro es ignorancia, va a tener un año muy difícil. Le dije que no venía con esa idea. Teresa me miró un momento, como evaluando la afirmación. Bien, dijo. Entonces vamos a llevarnos bien. Y nos llevamos bien durante las primeras semanas. Aprendí el ritmo del pueblo, los pacientes frecuentes, las patologías comunes de la zona. Aprendí a leer el clima correntino, que podía cambiar en horas de un cielo azul de verano a una tormenta que sacudía las chapas de los techos durante horas. Aprendí a dormir con el calor y con los sonidos del campo que al principio me mantenían alerta y que con el tiempo se volvieron tan familiares como el silencio. El primer mes fue exactamente lo que había ido a buscar. La primera señal de que Paso Oscuro tenía algo que yo no esperaba encontrar llegó en la tercera semana, cuando murió don Agustín. Don Agustín era el hombre más viejo del pueblo, 92 años, con una historia clínica que era básicamente un resumen de todo lo que puede sobrevivirle a un cuerpo humano si tiene suficiente voluntad. Lo había atendido 2 veces en mis primeras semanas, por cosas menores, y me había parecido un hombre de esos que parece imposible que mueran porque llevan tanto tiempo viviendo que la muerte parece haberse olvidado de ellos. Murió de noche, en su cama, sin dolor aparente según me contó su hija cuando vino a avisarme a la mañana siguiente.
Fui a certificar el deceso, como corresponde. La casa de don Agustín era grande y vieja, con ese olor particular de los espacios habitados durante décadas por la misma persona, una mezcla de tabaco viejo, madera, algo dulce que no identifiqué. Lo que me llamó la atención no fue el muerto, que en mis años de urgencias había visto suficientes, sino lo que encontré en la habitación. Todos los espejos estaban tapados, no con telas improvisadas, sino con telas oscuras que claramente existían para ese propósito, guardadas para cuando llegara el momento, colocadas con una precisión que indicaba práctica. Las ventanas también estaban parcialmente cubiertas, dejando entrar la luz pero no la vista desde afuera. Y en el suelo, alrededor de la cama, había una línea continua de algo que al principio pensé que era sal, pero que al agacharme a revisar, resultó ser una mezcla de sal con otras cosas que no supe identificar. Semillas pequeñas, algo oscuro que podría haber sido tierra quemada, hierbas secas trituradas. La hija de don Agustín, una señora de unos 60 años llamada Elisa, me observó mientras yo miraba todo esto con expresión que mezclaba la cortesía con algo que podría haber sido cautela. «Es la costumbre», dijo simplemente, como anticipando mi pregunta. «¿Para qué es la línea en el suelo?», pregunté, procurando un tono neutral. «Para que don Agustín sepa dónde está», dijo Elisa, «para que no se confunda y se quede cuando tiene que irse». No pregunté más en ese momento. Hice mi trabajo, firmé lo que tenía que firmar y me fui. Esa tarde le pregunté a Teresa sobre lo que había visto. Teresa escuchó y luego se tomó un momento antes de responder, con ese gesto suyo de quien elige las palabras con cuidado. «Acá los muertos son importantes», dijo. «No de la manera que usted está pensando. No es solo duelo, no es solo respeto. Es que acá la gente sabe, por experiencia de generaciones, que hay muertos que no se van solos, que necesitan ayuda para irse. Y hay muertos que no quieren irse. Y la línea en el suelo es para orientarlos», dijo Teresa. «Sal y otras cosas. Marca el camino hacia afuera. Si el muerto se levanta antes de ser llevado, la línea le indica por dónde debe salir. Si el muerto se levanta», repetí. Teresa me miró. «Doctor Gabriel, llevo 50 años en este pueblo. He visto cosas que no están en ningún libro de medicina. Y he aprendido que cuando la gente de acá hace algo que no entiendo, suele haber una razón buena detrás». No dije nada más sobre el tema, pero empecé a prestar más atención. En las semanas siguientes noté cosas que antes habían pasado desapercibidas en el ruido de los primeros días. Los velatorios en Paso Oscuro siempre duraban exactamente 2 noches, nunca menos. Durante esas 2 noches, alguien siempre estaba despierto junto al cuerpo, sin excepción, sin importar la hora. Las ventanas de las casas en duelo siempre tenían una vela encendida visible desde la calle, y nadie, absolutamente nadie, pronunciaba el nombre del muerto en voz alta durante los 3 días posteriores al entierro. Le pregunté a Teresa sobre eso último. «Si lo nombras, lo llamas», dijo. «Y si todavía no terminó de irse, viene». «¿Eso ha pasado?». Teresa me miró durante un momento largo. «Sí», dijo. No elaboró, y algo en su manera de decirlo me indicó que ese era el límite de lo que iba a compartir en ese momento. Pasaron 2 meses más sin ningún evento que saliera de lo que yo había empezado a considerar el rango normal de Paso Oscuro. Muertos con sus rituales, costumbres que respetaba sin entender del todo. Teresa que me enseñaba los usos del pueblo con la paciencia de alguien acostumbrado a iniciar a extraños en un mundo que no es el suyo. Entonces murió la señora Ramona. Ramona tenía 78 años y había sido, según me contó Teresa, la persona más respetada del pueblo durante décadas. No por cargo oficial, sino por conocimiento. Era la que sabía. Sabía de plantas, de cuerpos, de sueños, de muertos. La gente iba a verla antes que al médico para cierto tipo de cosas. Y Teresa, con una honestidad que agradecí siempre, me lo dijo directamente el primer día. «Hay cosas para las que vienen a usted y cosas para las que iban a Ramona. Y las cosas de Ramona usted no las puede atender aunque quiera». Ramona murió un miércoles de septiembre. La encontró su nieto por la mañana, en su cama, aparentemente en paz. Fui a certificar el deceso como siempre. La casa de Ramona era diferente a las otras del pueblo. Más grande,
con un patio interior lleno de plantas que crecían con una densidad y una salud que parecían desafiar el calor seco de septiembre, con una cantidad de objetos en las paredes y los estantes que contaban décadas de vida. Los espejos estaban tapados. La línea de sal y hierbas rodeaba la cama, todo según la costumbre. Pero había algo más que en la casa de don Agustín. Sobre el pecho de Ramona habían colocado un objeto. No era un objeto religioso en el sentido convencional. Era algo hecho a mano, de materiales que no supe identificar todos, con una forma que tenía algo de cruz, pero también algo de otra cosa, algo más antiguo que la cruz. El nieto de Ramona, un joven de unos 20 años llamado Nico, me observó mirarlo. Para que la abuela pueda irse tranquila, dijo. Ella misma lo preparó hace tiempo. Dijo que cuando le llegara el momento, había que ponerlo ahí. Sabía que iba a morir pronto. Nico me miró con una expresión que mezclaba el dolor del duelo con algo más difícil de describir. La abuela sabía muchas cosas, dijo. Decía que lo que más le preocupaba de morirse era no poder irse bien, que hay cosas que se quedan aferradas. ¿Qué tipo de cosas? Nico dudó. Ella trataba con cosas que no son de este lado, dijo al fin. Toda la vida. Y decía que cuando uno trabaja con esas cosas, a veces dejan marca, y que esa marca puede dificultar el paso. Me quedé pensando en eso el resto del día. El velatorio de Ramona fue diferente a los otros que había presenciado en el pueblo. Más gente, más silencio, una solemnidad que excedía el duelo normal. Teresa estuvo presente toda la primera noche. Yo pasé un rato, ofrecí mis respetos y me fui a la medianoche. Fue en la segunda noche del velatorio cuando todo cambió. Eran las 2 de la mañana cuando golpearon a mi puerta. Era Nico. Tenía la cara de alguien que ha visto algo que no puede procesar, una expresión de desconcierto más que de miedo, como cuando la realidad hace algo que no está en ninguno de tus esquemas para interpretarla. Doctor, tiene que venir, dijo. ¿Qué pasó? La abuela. Fui sin preguntar más. La casa de Ramona estaba llena de gente, todos los que habían estado velando, todos de pie, todos mirando hacia la habitación donde estaba el cuerpo. Nadie hablaba. El silencio tenía una textura que yo no había experimentado antes, algo que no era solo ausencia de sonido, sino una presencia activa, como si el silencio en sí tuviera peso. Teresa estaba cerca de la puerta de la habitación. Cuando me vio llegar me hizo un gesto con la cabeza que interpreté como ven. Entré a la habitación. Ramona estaba en su cama, exactamente como la había dejado horas antes, con el objeto sobre el pecho, rodeada por la línea en el suelo. Nada visiblemente diferente, pero el objeto sobre su pecho había cambiado de posición, no de manera dramática, solo unos centímetros, un giro leve, como si alguien lo hubiera movido con cuidado. Pero nadie había entrado a la habitación desde que yo me había ido, según me dijo Teresa en voz muy baja cuando se acercó. ¿Segura?, pregunté. Segura, dijo. Siempre hay alguien mirando. Nadie entró. ¿Y la línea? Teresa señaló con los ojos. Miré el suelo. La línea estaba intacta en 3 lados de la cama. En el cuarto lado, el que daba hacia la ventana, había una interrupción, un pequeño arco, como si algo del tamaño de un pie hubiera apoyado sobre la línea desde adentro del perímetro marcado por la línea, desde donde estaba el cuerpo. Me quedé completamente quieto mirando eso. ¿Qué significa?, pregunté. Teresa tardó en responder. Que Ramona todavía está, dijo. O algo de Ramona, que no terminó de irse. ¿Y qué se hace? Teresa me miró. Hay una persona en el pueblo que sabe hacer lo que hay que hacer en este caso, dijo. Pero esa persona era Ramona. El silencio que siguió a esa frase duró varios segundos. ¿No hay nadie más? Hay una mujer en un pueblo a 40 kilómetros, dijo Teresa. Pero no sé si llegará a tiempo. ¿Tiempo para qué? La segunda noche siempre es la crítica, dijo Teresa. Si algo no termina de irse después de la segunda noche, se queda. Y algo que se queda sin querer quedarse puede hacer daño sin querer hacerlo. Mandaron a buscar a la mujer del pueblo de los 40 kilómetros. Llegó al alba, una señora de unos 70 años a quien llamaban simplemente la tía, con una bolsa de cuero llena de cosas que no me mostró y que no pregunté qué eran.
Entró a la habitación, pidió que todos salieran y cerró la puerta. Estuvimos esperando afuera durante casi una hora. Cuando la tía salió, tenía una expresión de cansancio profundo, el tipo que no es de trasnochar sino de algo más exigente. Ya está, dijo. Ramona se fue bien. Nadie preguntó los detalles. Yo tampoco. Pero antes de que la tía se fuera, mientras esperaba afuera con su bolsa de cuero, me acerqué a hablar con ella. No sé exactamente por qué. Algo en esa mujer, en su manera de moverse y de hablar, me generaba el mismo tipo de respeto que me generan los médicos con décadas de experiencia clínica. Alguien que ha visto tanto que ya no necesita demostrarlo. Le pregunté qué había pasado exactamente. La tía me miró un momento antes de responder. Luego dijo algo que he pensado muchas veces desde entonces. Ramona pasó su vida trabajando en el límite entre este lado y el otro. Y cuando uno trabaja en ese límite, parte de uno aprende a estar en los dos lados al mismo tiempo. Cuando Ramona murió, esa parte no quería soltar, no por maldad, solo por hábito. Había que convencerla de que ya no era necesario. ¿Y cómo se convence a eso? Con respeto, dijo la tía, con las palabras correctas, y recordándole que al otro lado hay más que acá. Se fue antes de que pudiera preguntarle algo más. Terminé mi año en Paso Oscuro en julio, como estaba previsto. No pedí extensión, no pedí traslado anticipado. Viví los 12 meses completos y me fui cuando correspondía. En ese año aprendí cosas que no están en ningún libro de medicina y que tampoco podría explicar en términos que satisficieran a un colega de Buenos Aires. Aprendí que hay maneras de morirse que requieren más cuidado que otras. Aprendí que el conocimiento de Teresa sobre el cuerpo incluía dimensiones que yo no había estudiado. Aprendí que algunas costumbres que al principio me parecieron superstición resultaron tener una funcionalidad que no podía ignorar después de lo que vi. Pero hay una cosa en particular que me traje de Paso Oscuro y que no puedo sacudir. La noche después de que la tía hiciera lo que hizo en la habitación de Ramona, me fui a mi casa cuando ya empezaba a amanecer. Estaba agotado de una manera que no era solo física. Me senté en el patio trasero a mirar el campo que se iba iluminando con la luz temprana, y tuve la sensación de que alguien estaba de pie detrás de mí. No una sensación vaga, una certeza física, la misma que uno tiene cuando alguien se para a menos de 1 metro de su espalda en un espacio cerrado. Esa percepción del calor o del aire desplazado, o de lo que sea que hace que el cuerpo sepa, sin verlo, que no está solo. Me giré. No había nadie. El patio estaba vacío en la luz del amanecer correntino, con los pájaros que ya empezaban su actividad matutina y el olor a tierra húmeda que siempre había después de una noche calurosa. No había nadie, pero durante un segundo, el más breve de los segundos, antes de que mis ojos confirmaran que el patio estaba vacío, tuve la impresión de ver algo, no una figura completa, no nada que pudiera describir con detalle, solo una presencia que se disolvía en la luz exactamente en el momento en que la miraba directamente. Le conté a Teresa esa misma mañana. Teresa escuchó sin interrumpir. Luego dijo, Ramona le tenía respeto a usted, doctor. Decía que era de los que saben escuchar aunque no entiendan, que eso es raro. ¿Cree que era Ramona lo que sentí? Teresa pensó antes de responder. Creo que Ramona se fue bien, dijo. La tía lo hizo bien, pero a veces, antes de irse del todo, los que se van pasan un momento por los lugares y las personas que les importaron, solo para despedirse. No sé si creer eso. Soy médico, soy una persona de formación científica, tengo todos los motivos del mundo para buscar explicaciones racionales para cada cosa que experimento. Y sin embargo hay cosas que viví en Paso Oscuro que no caben en ninguna explicación que me satisfaga completamente. Vine a ese pueblo a recuperar algo que había perdido en los años de urgencias, la capacidad de ver a los pacientes como personas completas, como historias complejas, no como síntomas. Y lo recuperé, aunque de maneras que no esperaba. También me traje algo que no pedí pero que tampoco puedo devolver, la certeza, que viene del haber estado presente y del haber visto con mis propios ojos, de que hay cosas en el borde de la vida y la muerte que la medicina que estudié no cubre. No sé qué son esas cosas exactamente, pero ahora, cuando tengo un paciente que está cerca del final, soy más cuidadoso, más atento, más dispuesto a tomar en serio cosas que antes habría descartado. Y cuando alguien me dice que hay muertos que necesitan ayuda para irse,
Ya no me permite sonreír con superioridad. Solo asiento, porque he estado en el patio de una casa en Corrientes al amanecer, y algo me ha mirado antes de disolverse en la luz, y eso no lo olvido. Hasta aquí el relato de Gabriel. Me escribió que sigue ejerciendo la medicina, ahora en una clínica de provincia, lejos de las urgencias de Buenos Aires que lo agotaron. Dice que Teresa y él se escriben de vez en cuando, y que el pueblo sigue igual, con sus costumbres y sus muertos bien atendidos. Lo que más me quedó de su historia es esa idea de que el respeto por lo que no entendemos puede ser más útil que intentar explicarlo todo. A veces, la sabiduría más antigua tiene razones que la ciencia todavía no alcanzó a nombrar. Si tienes una historia que viene de tu familia, de tu pueblo, de una tradición que siempre te pareció más real de lo que podías admitir, escríbeme. Me encantaría narrarla. Buenas noches, y que descanses bien. Esta historia me llegó de parte de Laura, una seguidora que vive en una zona rural de Guatemala. Me escribió hace 3 semanas con una experiencia que vivió hace años en la casa de su infancia. Si tú también creciste en el campo o en algún lugar donde las leyendas antiguas todavía se respetan, probablemente entiendas de qué estoy hablando. Si tienes una historia similar sobre criaturas que no deberían existir pero que viste con tus propios ojos, compártela en los comentarios. Me fascina conocer las experiencias de ustedes. Ahora, esto es lo que Laura vivió cuando era apenas una niña de 8 años. Crecí en una finca alejada de cualquier pueblo. La casa donde vivíamos con mis padres y mis 2 hermanos mayores era antigua, construida por mi bisabuelo a principios del siglo pasado. Era grande, de paredes gruesas de adobe y techo de tejas rojas que crujía durante las tormentas. Alrededor teníamos cultivos de café y maíz, un gallinero, algunos cerdos, y más allá, un bosque denso que nadie de la familia se atrevía a explorar demasiado. Desde muy pequeña aprendí las reglas. Mi abuela, que vivía con nosotros, era muy estricta con ellas. No eran reglas normales como no cruces la calle sin mirar o lávate las manos antes de comer. Eran reglas que sonaban extrañas, casi supersticiosas, pero que todos en la casa seguíamos sin cuestionar. Regla número 1. Nunca dejar comida afuera después del anochecer. Regla número 2. Nunca silbar de noche, especialmente cerca de la casa. Regla número 3. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde el bosque, no respondas ni voltees. Regla número 4. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abras la trampilla del sótano. Esa última regla era la más importante. La trampilla estaba en la cocina, en una esquina cerca de la despensa. Era de madera pesada, con un candado oxidado que parecía llevar décadas cerrado. Mi abuela guardaba la única llave colgada de una cadena en su cuello, y nunca se la quitaba, ni siquiera para dormir. Cuando le pregunté por qué no podíamos abrir la trampilla, mi abuela me miró con una seriedad que me asustó. Porque ellos viven ahí abajo, dijo simplemente, y mientras no los molestemos, ellos no nos molestarán a nosotros. ¿Quiénes son ellos?, pregunté. Los guardianes, los antiguos, los que estaban aquí antes que nosotros. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Tu bisabuelo hizo un trato con ellos cuando construyó esta casa. Les dio el sótano como su espacio, y a cambio nos protegen. Mantienen alejadas las cosas malas, pero si rompemos el acuerdo, si entramos en su territorio, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El miedo en sus ojos decía suficiente. Durante años, obedecí las reglas sin problemas. La vida en la finca era tranquila. Ayudaba a mi mamá con las tareas del hogar, jugaba con mis hermanos en el patio, y por las noches nos reuníamos alrededor de la mesa mientras mi abuela contaba historias de cuando ella era joven. Pero había señales, pequeñas cosas que ahora, mirando hacia atrás, debía haber notado más. A veces, en las noches muy silenciosas, se escuchaban sonidos debajo de la casa, rasguños suaves, pasos pequeños y rápidos, susurros en un idioma que no reconocía. Mi papá decía que eran ratas o zarigüeyas que se metían bajo los cimientos, pero yo sabía que no eran animales.
Los animales no susurran. También había momentos en que encontrábamos ofrendas junto a la trampilla, pequeños montoncitos de piedras pulidas, flores silvestres organizadas en patrones circulares. Una vez, encontré una figura tallada en madera que parecía representar a una persona, pero con proporciones extrañas, brazos demasiado largos, dedos demasiado numerosos, una cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Mi abuela recogía estas ofrendas con cuidado y las quemaba en el patio trasero, murmurando oraciones en un español antiguo mezclado con palabras en un idioma que sonaba como el de los indígenas de la región, pero que era diferente, más áspero, más gutural. Todo cambió el verano en que cumplí 8 años. Mi abuela enfermó. Fue repentino y severo. Un día estaba bien, caminando por la casa, cocinando, contando sus historias. Al día siguiente, apenas podía levantarse de la cama. La fiebre la consumía. Deliraba, hablando con personas que no estaban allí, advirtiendo sobre cosas que ninguno de nosotros podía ver. Están inquietos, murmuraba entre sueños. Tienen hambre. Hace demasiado tiempo. Necesitan... Nunca terminaba esas frases antes de caer de nuevo en la inconsciencia. Mis padres trajeron al médico del pueblo más cercano. Examinó a mi abuela y no encontró nada específico. Podría ser su edad, dijo vagamente. A veces los ancianos simplemente se apagan. Pero yo sabía que era algo más. Todos lo sabíamos. La noche que todo empeoró fue una noche sin luna. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas visibles. Una oscuridad tan densa que parecía sólida. Yo estaba en mi habitación, tratando de dormir, cuando escuché el primer golpe. Venía de abajo, no del piso inferior de la casa, sino de más abajo, del sótano que nunca habíamos abierto. Toc, toc, toc. 3 golpes espaciados, deliberados, como si alguien estuviera tocando una puerta desde el otro lado. Me senté en la cama, con el corazón latiendo fuerte. Esperé, conteniendo la respiración. Los golpes se repitieron. Más fuerte esta vez. Toc, toc, toc. Escuché movimiento en la casa. Pasos apresurados. Voces susurrando urgentemente. Mis padres estaban despiertos. Me levanté y salí de mi habitación. Mis hermanos también habían salido de la suya, con caras pálidas y ojos muy abiertos. «Vuelvan a dormir», nos ordenó mi papá, pero su voz temblaba. Toc, toc, toc. Vime. Los golpes continuaron. Ahora venían acompañados de rasguños, como uñas largas arrastrándose sobre madera. Mi mamá corrió a la habitación de mi abuela. La encontró sentada en la cama, completamente despierta a pesar de su enfermedad, con los ojos fijos en la puerta. «Ya empezó», dijo mi abuela con voz ronca. «El hambre es demasiada. Rompimos algo sin querer. ¿Dejaron comida afuera?» Mi mamá palideció. Esa tarde, habíamos hecho una parrillada en el patio, y en la prisa de llevar a mi abuela de vuelta a su cama cuando empeoró, habíamos dejado los restos de comida en una mesa afuera. Habíamos roto la primera regla. Los golpes se volvieron frenéticos. Ya no eran 3 golpes espaciados. Era un aporreo constante, como si docenas de puños diminutos golpearan la trampilla desde abajo. Y entonces escuchamos las voces. Eran agudas y ásperas, como si múltiples gargantas pequeñas hablaran al unísono. No podía entender las palabras, pero el tono era claro. Enojo, hambre, demanda. Mi papá bajó las escaleras con una linterna y un machete que guardaba para trabajar en los cultivos. Yo lo seguí a pesar de sus protestas. Necesitaba ver. Cuando llegamos a la cocina, la escena me heló la sangre. La trampilla estaba temblando, literalmente vibrando en su marco como si algo debajo la estuviera empujando con fuerza terrible. El candado oxidado crujía, esforzándose por mantenerse cerrado. Alrededor de los bordes de la trampilla, donde la madera se encontraba con el piso de baldosas, salía un humo gris pálido que no olía a nada pero que hacía picar los ojos. Y las voces. Dios, las voces. Ya no eran solo sonidos incomprensibles. Ahora podía distinguir palabras en español, mezcladas con ese otro idioma. Hambre, hambre. Prometieron, dieron. Ahora nada. Hambre, abran, abran, hambre. Mi papá se quedó paralizado en la entrada de la cocina, el machete temblando en su mano. «Ve por tu abuela»,
me dijo sin apartar la vista de la trampilla. Rápido. Corrí escaleras arriba. Mi abuela ya estaba siendo ayudada por mi mamá a bajar. Se movía con dificultad, apoyándose pesadamente en el brazo de mi madre, pero en su rostro había una determinación feroz. Llegó a la cocina y observó la trampilla vibrante con ojos entrecerrados. «Han pasado 3 meses», murmuró. 3 meses sin ofrendas. «¿Ofrendas?», preguntó mi papá. Pensé que las ofrendas eran lo que ellos nos dejaban a nosotros. Mi abuela negó con la cabeza lentamente. «No, hijo, esas eran señales, recordatorios del pacto. Yo debía dejarles comida cada 3 días, comida específica, pero con la enfermedad, perdí la cuenta». Su voz se quebró. La trampilla dejó de vibrar abruptamente. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido. Era un silencio expectante, hambriento. Entonces escuchamos el primer rasguño en las paredes. No en las paredes exteriores, en las paredes interiores. Como si algo pequeño estuviera trepando por dentro de la estructura de la casa, moviéndose entre los espacios que no deberían ser accesibles. Los rasguños se multiplicaron, docenas de ellos, cientos tal vez, rodeándonos, subiendo por las paredes hacia donde estábamos. «Necesitamos darles algo», dijo mi abuela urgentemente. «Ahora, antes de que salgan». «¿Salgan?». Mi mamá abrazó a mis hermanos contra ella. «¿Pueden salir? Si tienen suficiente hambre, si el pacto se rompe lo suficiente, sí, pueden». Mi abuela se llevó la mano a la cadena en su cuello, sacando la llave. «Pero prefieren no hacerlo, prefieren permanecer abajo, en la oscuridad. Solo necesitan que recordemos el acuerdo». Los rasguños ahora venían de todas direcciones, del techo, de las paredes, del piso mismo bajo nuestros pies. Mi abuela abrió la despensa con manos temblorosas y comenzó a sacar comida, pan, frutas, carne seca, miel. La amontonaba en sus brazos sin orden ni lógica aparente. «Laura», me llamó. «Ven aquí». Me acerqué, aterrada pero obediente. «Vas a tener que aprender esto», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Porque algún día, cuando yo no esté, tú serás quien mantenga el pacto». «¿Por qué yo?», susurré. «Porque eres la que tiene el don. Puedes sentirlos, ¿verdad? Siempre has podido». Era cierto. Siempre había sentido la presencia bajo la casa. Una conciencia múltiple, antigua, hambrienta pero no necesariamente malévola. Simplemente otra. Mi abuela caminó hacia la trampilla, la comida apilada en sus brazos. Los rasguños se detuvieron, como si lo que fuera que estaba en las paredes estuviera esperando, observando. Con la llave que colgaba de su cuello, abrió el candado. El clic metálico resonó en el silencio como un disparo. «No mires directamente hacia abajo», me advirtió. «No importa qué veas o qué escuches, no los mires directamente». Levantó la trampilla. El olor que salió fue indescriptible. No era podrido exactamente. Era tierra húmeda, hojas en descomposición, algo almizclado y animal, pero no de ningún animal que conociera. Y debajo de todo eso, algo dulce y enfermizo que hacía que mi estómago se revolviera. Pero peor que el olor fue el sonido. Respiraciones, docenas de ellas, pequeñas, rápidas, ansiosas, como perros jadeando pero más agudo, y susurros, tantos susurros superpuestos que se convertían en un zumbido constante. Mantuve la mirada fija en el rostro de mi abuela, siguiendo su instrucción. Pero por el rabillo del ojo podía ver movimiento en la oscuridad del sótano abierto. Formas pequeñas, muchas de ellas, moviéndose, trepando unas sobre otras, acercándose a la apertura. Mi abuela comenzó a dejar caer la comida en el sótano, pedazo por pedazo, pan, manzanas, tiras de carne seca. Cada vez que algo caía, había un frenesí de movimiento abajo, sonidos de masticación rápida, peleas breves por los pedazos más grandes, y luego silencio expectante esperando el siguiente bocado. Cuando terminó, mi abuela vertió el frasco completo de miel directamente en la oscuridad. El líquido dorado desapareció en segundos, acompañado de sonidos de lamido y satisfacción. «Perdón», dijo mi abuela en voz alta, dirigiéndose a la oscuridad. «Perdón por el descuido.
Perdón por el hambre. El pacto se mantiene, como siempre, como será. Las respiraciones se calmaron, los susurros se suavizaron hasta convertirse en algo casi musical, casi agradecido. Mi abuela cerró la trampilla lentamente y volvió a colocar el candado. En el momento en que el candado hizo clic, todos los sonidos en las paredes cesaron. La casa quedó en completo silencio. Nos quedamos allí, todos sin hablar, durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, mi papá dejó escapar un suspiro tembloroso y bajó el machete. ¿Qué son?, preguntó. Mi abuela se apoyó contra la pared, exhausta por el esfuerzo. Son antiguos, dijo. Estaban aquí mucho antes de que llegaran los españoles, antes de que llegaran los mayas incluso. Son los originales, los que caminaban estas tierras cuando los árboles eran jóvenes. Se detuvo para tomar aire. Tu bisabuelo los encontró cuando estaba cavando los cimientos de esta casa. Excavó demasiado profundo y abrió una de sus guaridas. Lo atacaron. Casi lo matan. ¿Y? Mi mamá apenas podía hablar. Y él negoció. Les ofreció un trato. Si lo dejaban construir su casa aquí, si lo dejaban vivir en esta tierra, él les daría refugio permanente debajo de su hogar. Les daría comida regularmente. Y nunca intentaría dañarlos o expulsarlos. ¿Y aceptaron? No solo aceptaron, mejoraron el trato. Dijeron que si cumplía su parte, ellos protegerían su casa y su familia de todo mal exterior. Mantendrían alejados a ladrones, animales peligrosos, enfermedades, incluso a otros espíritus malignos. Mientras el pacto se mantuviera, la familia estaría a salvo. Miré hacia la trampilla cerrada. Desde el otro lado podía sentir algo. Una presencia colectiva. Miles de ojos invisibles observándonos. Pero ya no sentía amenaza. Solo vigilancia, protección incluso. ¿Cuántos son?, pregunté en voz baja. Mi abuela me miró con expresión seria. No lo sé, nunca he contado, nunca he mirado realmente, pero siento que son muchos. Una colonia completa viviendo en túneles que excavaron bajo toda la propiedad. Esta casa es apenas la entrada de su mundo. Durante las semanas siguientes mi abuela me enseñó todo sobre el pacto, cómo preparar las ofrendas, qué alimentos preferían, frutas dulces, miel, carne cruda, pan recién horneado, con qué frecuencia debían alimentarse, cada 3 días sin falta, y las otras reglas: nunca silbar de noche porque eso los irritaba, nunca dejar comida afuera porque eso confundía el acuerdo, nunca responder a voces del bosque porque esas no eran de ellos, sino de cosas que ellos mantenían alejadas. ¿Cómo se ven?, le pregunté una noche mientras preparábamos una ofrenda. Ella pensó por un largo momento antes de responder. Solo los he visto una vez, cuando era más joven que tú. Cometí un error. Miré directamente hacia abajo cuando tu bisabuelo abrió la trampilla. Sus manos temblaron ligeramente mientras cortaba frutas. Son pequeños, del tamaño de un gato grande tal vez, pero no son animales. Tienen forma vagamente humana. Caminan en 2 patas. Tienen manos con demasiados dedos. Sus caras... Se detuvo. Sus caras son casi humanas, pero los ojos son demasiado grandes, y sus bocas tienen demasiados dientes, pequeños, afilados, diseñados para comer cualquier cosa. ¿Dan miedo?, pregunté. Al principio sí, mucho, pero después de verlos por un momento, sentí algo más. Sentí antigüedad, cansancio. Han vivido tanto tiempo, Laura. Tanto que ya casi no recuerdan cómo era el mundo cuando ellos caminaban libremente bajo el sol. Ahora prefieren la oscuridad, la quietud. Solo piden que no los olvidemos. Esa noche tuve un sueño, o tal vez fue más que un sueño. Estaba parada en el sótano. No el sótano debajo de nuestra casa, sino algo mucho más grande. Una caverna enorme que se extendía en todas direcciones. Las paredes brillaban con un musgo fosforescente que daba apenas suficiente luz para ver, y allí estaban ellos. Cientos, miles tal vez, pequeñas figuras encorvadas con piel que parecía corteza de árbol antiguo. Sus ojos enormes y brillantes me observaban sin pestañear, pero no con hostilidad, con curiosidad, con reconocimiento. Uno de ellos se acercó. Era ligeramente más grande que los demás, con marcas en la piel que parecían cicatrices rituales. «Nueva guardiana», dijo con una voz como hojas secas rozando piedra. «Vemos en ti, sentimos en ti.
¿Mantendrás el pacto? Sí, respondí, aunque no estaba segura de cómo podía hablar en el sueño. Lo mantendré. La criatura inclinó su cabeza en un gesto que podría haber sido respeto o agradecimiento. Nosotros también mantenemos nuestra parte. Protegemos, vigilamos. Las cosas del bosque profundo no cruzan mientras estemos aquí. Las sombras que caminan de noche no tocan esta casa. El pacto es bueno para ambos. ¿Qué son ustedes?, pregunté. ¿De dónde vienen? La criatura hizo un sonido que podría haber sido risa o podría haber sido llanto. Era difícil distinguir. Éramos primeros, antes de grandes ciudades de piedra, antes de hombres que escriben. Éramos muchos. Todo el continente era nuestro, pero vinieron otros, más fuertes, más crueles. Nos empujaron bajo tierra, nos escondimos, nos adaptamos, olvidamos luz de sol, aprendimos oscuridad. Miré alrededor de la caverna a todas esas criaturas antiguas observándome con sus ojos demasiado grandes. ¿Por qué hacen pactos con humanos? Porque humanos recuerdan, humanos cuentan historias, humanos mantienen memoria de lo que fue. Si hacemos pacto con familia, esa familia recuerda que existimos. Nos da propósito más allá de solo sobrevivir. Nos da... Hizo una pausa, buscando la palabra, significado. Desperté con lágrimas en mis ojos, no de miedo, sino de una tristeza profunda que no podía explicar completamente. Mi abuela estaba sentada junto a mi cama, observándome, como si hubiera sabido que tendría ese sueño. «Los viste, ¿verdad?», asentí. «Bien, ahora entiendes. No son monstruos, son refugiados, supervivientes de un mundo que ya no existe. Y nosotros somos sus custodios tanto como ellos son nuestros protectores». Viví en esa casa hasta los 16 años. Durante esos 8 años mantuve el pacto fielmente. Cada 3 días preparaba ofrendas y las dejaba en la trampilla. Mi abuela me enseñó a abrirla, siempre sin mirar directamente hacia abajo, dejar la comida, murmurar las palabras de agradecimiento y cerrar de nuevo. La casa prosperó durante esos años. Nunca fuimos robados, aunque vecinos a kilómetros de distancia sufrieron asaltos. Nunca tuvimos problemas con animales salvajes destruyendo cultivos. Cuando una tormenta terrible devastó la región, nuestra casa permaneció intacta mientras otras perdieron techos completos. Y por las noches, cuando todo estaba silencioso, podía escuchar los susurros debajo del piso. Ya no me asustaban. Eran como una canción de cuna. Un recordatorio de que no estábamos solos, pero estábamos protegidos. Cuando cumplí 16, mis padres decidieron mudarse a la ciudad. Mis hermanos ya se habían ido para estudiar. La vida en la finca era demasiado difícil, especialmente con mi abuela cada vez más débil. La noche antes de irnos, mi abuela me llevó a la cocina. Abrió la trampilla por última vez. «Nos vamos», anunció a la oscuridad debajo. «La familia se va, pero una regresará. La guardiana regresará, lo prometo». Los susurros se elevaron desde abajo. Sonaban casi... ¿tristes? Mi abuela cerró la trampilla y me dio la llave. «Esta es tu responsabilidad ahora. Algún día cuando estés lista volverás. Esta casa es tuya. Está en mi testamento. Y cuando regreses, reanudarás el pacto». «¿Y si no regreso?», pregunté. «¿Y si decido quedarme en la ciudad?». Ella me miró con esos ojos antiguos que parecían ver a través del tiempo. «Regresarás. Porque lo sientes, Laura. Sientes el llamado. Y eventualmente, el llamado será más fuerte que cualquier vida que construyas en otro lugar». Tenía razón. Pasaron 12 años. Estudié, trabajé, intenté construir una vida urbana normal, pero siempre había una inquietud, un sentimiento de incompletitud. Y los sueños nunca pararon. Cada pocas semanas soñaba con la caverna bajo la casa, con las criaturas esperando, con sus ojos grandes observándome, preguntando silenciosamente, «¿Cuándo vuelves?». Mi abuela murió cuando yo tenía 28 años. En su funeral, encontré una carta que había dejado para mí. «Laura, la casa te espera. Ellos te esperan. El pacto se debilitó sin ofrendas regulares, pero no se rompió. Pueden esperar más tiempo que cualquier humano puede vivir, pero esperan mejor cuando saben que no están olvidados. Vuelve, niña. Cumple lo que empecé. Mantén viva la memoria de lo que fue y lo que siempre será».
3 meses después, regresé a la finca. La casa estaba en sorprendentemente buen estado considerando que había estado abandonada por años. Las paredes seguían firmes, el techo intacto, como si algo la hubiera estado cuidando. Entré a la cocina con una bolsa de comida que había traído de la ciudad. Pan, frutas, miel, carne. La trampilla estaba exactamente como la recordaba. El candado seguía cerrado. Saqué la llave que había guardado todos esos años y la inserté en el mecanismo oxidado. Cuando levanté la trampilla, el olor familiar me golpeó. Tierra, hojas, algo antiguo y animal, y los escuché. Los susurros, más suaves ahora, casi tímidos. «Regresaste», dijeron las voces desde la oscuridad. «Guardiana regresó». «Sí», respondí, dejando caer la comida en el sótano. Regresé, y el pacto continúa. El frenesí de alimentación que siguió fue música para mis oídos, sonidos de gratitud, de bienvenida, de hogar. Han pasado 2 años desde entonces. Vivo en la casa ahora. He renovado algunas partes, pero la estructura esencial permanece. Y cada 3 días, sin falta, abro la trampilla y dejo ofrendas. A veces, en las noches muy tranquilas, los escucho más claramente, moviéndose en sus túneles, cantando canciones en su idioma antiguo, viviendo sus vidas bajo mis pies. Y sé que mientras yo los alimente, mientras mantenga la memoria del pacto, ellos mantendrán su parte. Esta casa, esta tierra, está protegida, no por cercas o alarmas o perros guardianes, sino por algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, por los que viven bajo la casa, los primeros, los olvidados, los que permanecen. Y así concluye lo que Laura me compartió. Me dice que todavía vive en esa casa, que el pacto continúa, y que algún día enseñará a sus propios hijos o a algún miembro joven de la familia a mantenerlo. Si creciste con historias de duendes, aluxes o cualquier criatura pequeña que vive bajo tierra y que debe ser respetada, cuéntame en los comentarios. Estas leyendas existen en casi todas las culturas rurales por alguna razón, tal vez porque hay algo de verdad en ellas. Cuida tus pactos, respeta lo antiguo, y nos escuchamos en la próxima historia. Tengo aquí la historia de un pescador de la costa de Venezuela que me contactó después de ver el canal. Me pidió que usara un nombre falso, así que lo llamaremos Joaquín. Lo que descubrió en una isla que no aparece en ningún mapa lo cambió completamente. Si alguna vez has navegado de noche y has visto cosas que no estaban ahí al amanecer, o si conoces lugares que parecen existir solo bajo ciertas condiciones, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Hay sitios en este mundo que no obedecen las reglas normales de la geografía. Esta es la historia de Joaquín. Nací en una familia de pescadores. Mi abuelo era pescador, mi padre era pescador, y yo aprendí a navegar antes de aprender a leer correctamente. Para cuando cumplí 18 años, conocía cada centímetro de la costa donde vivíamos, cada corriente, cada banco de arena, cada arrecife escondido bajo el agua turquesa del Caribe. El mar era mi segundo hogar, y la lancha de mi padre, la María Teresa, era tan familiar para mí como mi propia habitación. Pero había reglas. Reglas que mi abuelo me enseñó cuando era apenas un niño, sentado en la proa de la lancha mientras él reparaba redes con sus manos callosas y bronceadas por décadas de sol y sal. Nunca pesques en luna nueva, me decía, sus ojos arrugados fijos en el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo. Y si ves luces en el agua que no son de otras embarcaciones, aléjate. No investigues, no te acerques, simplemente regresa a puerto. ¿Por qué, abuelo?, le preguntaba, con esa curiosidad infinita de los niños que aún no han aprendido que algunas preguntas es mejor no hacerlas. Él guardaba silencio por largo rato, sus dedos trabajando automáticamente en los nudos de la red antes de responder. Porque hay cosas en el mar que no están vivas ni muertas, cosas que esperan. Y las noches de luna nueva, cuando la oscuridad es más profunda, esas cosas pueden cruzar, pueden manifestarse, y si te encuentran, nunca terminaba esas frases, nunca necesitaba hacerlo.
El miedo en su voz decía suficiente. Seguí esas reglas religiosamente durante años, hasta la noche en que las rompí. Fue en marzo del año pasado. Yo tenía 32 años. Llevaba casi 15 pescando profesionalmente, y la temporada había sido difícil. Los peces escaseaban, las facturas se acumulaban, y mi esposa acababa de descubrir que estaba embarazada de nuestro primer hijo. Necesitaba dinero, desesperadamente. Cuando mi primo Alejandro me llamó esa tarde de sábado con una propuesta, debí haber dicho que no inmediatamente. Hay un banco de pargos a unas 20 millas al noreste, me dijo, su voz crepitando a través de la radio de mi lancha. Enorme, como no he visto en años, pero solo están ahí de noche. Durante el día desaparecen. ¿Y? Pregunté, aunque ya sabía a dónde iba esto. Es luna nueva esta noche, el agua estará oscura, nadie más se atreverá a salir. Podemos llenar las lanchas y vender todo antes del amanecer. Nadie necesita saber que pescamos en luna nueva. La voz de mi abuelo resonó en mi mente. Nunca pesques en luna nueva. Pero pensé en mi esposa, en el bebé que venía en camino, en las facturas sin pagar, en la lancha que necesitaba reparaciones que no podía costear. Dame las coordenadas, dije finalmente. Alejandro y yo salimos del puerto justo después del anochecer. El cielo estaba completamente despejado, lleno de estrellas que brillaban con esa intensidad que solo ves cuando estás lejos de cualquier luz artificial. Pero sin la luna, esas estrellas no iluminaban casi nada. El mar era una extensión infinita de negro sobre negro, solo distinguible del cielo por la forma en que se movía, por el sonido constante de las olas contra el casco de nuestras lanchas. El aire nocturno era cálido, pero llevaba ese frescor particular que trae la brisa marina. Olía a sal, a algas, y a algo más que no podía identificar, pero que siempre asociaba con mar profundo. Mis manos en el timón podían sentir cada vibración del motor, cada pequeña corrección que la lancha hacía contra las olas. Navegamos en silencio, nuestras dos lanchas moviéndose en paralelo, separadas por unos 30 metros. Yo conocía estas aguas, o al menos pensaba que las conocía, pero de noche, sin luna, todo se veía diferente. Los puntos de referencia familiares no estaban. Solo había oscuridad y el sonido del motor y el agua. Después de 40 minutos, Alejandro señaló su GPS y gritó sobre el ruido del motor. Aquí, las coordenadas son aquí. Apagamos los motores. El silencio que siguió era casi ensordecedor después del rugido constante de los motores. Solo quedaba el sonido del agua lamiendo contra los cascos, el crujir del plástico y la madera de nuestras lanchas. Y ocasionalmente, el grito lejano de alguna ave marina nocturna. Preparamos las redes. Alejandro tenía razón sobre los peces. Podíamos verlos con nuestras linternas especiales de pesca, bancos densos de pargos nadando justo bajo la superficie, más de los que había visto en años. Lanzamos las redes con la eficiencia de años de práctica, el nylon silbando al desenrollarse, golpeando el agua con ese sonido satisfactorio que significa una buena tirada. Estuvimos pescando durante 2 horas. Las lanchas se llenaban. Teníamos fácilmente el equivalente a 2 semanas de pesca en una sola noche. Yo estaba calculando mentalmente cuánto dinero representaba esto cuando Alejandro me llamó. ¿Ves eso? Su voz sonaba extraña, tensa. Miré hacia donde señalaba. Al principio no vi nada, solo la oscuridad usual del mar abierto. Pero luego lo noté. Una luz, muy tenue, verdosa, pulsando suavemente bajo el agua a unos 100 metros de distancia. Bioluminiscencia, dije, aunque no sonaba muy convencido. Plancton. El plancton no pulsa así, y no se queda en un solo lugar. Tenía razón. La luz permanecía fija, pulsando con un ritmo constante, casi como si fuera respirando. Debía haber recordado las palabras de mi abuelo. Si ves luces en el agua que no son de otras embarcaciones, aléjate. Pero la curiosidad era más fuerte que la precaución. Voy a acercarme un poco, a ver qué es. Joaquín, no... comenzó Alejandro, pero yo ya había encendido el motor. Me acerqué lentamente, manteniendo el motor a velocidad mínima. La luz se hacía más brillante a medida que me aproximaba, pero seguía bajo el agua, a tal vez 3 o 4 metros de profundidad. Y ahora podía ver que no era solo una luz. Era algo con forma, algo estructurado.
Cuando estuve directamente sobre ella, apagué el motor y me asomé por el borde de la lancha, apuntando mi linterna hacia el agua. Lo que vi me hizo retroceder tan bruscamente que casi caigo. No era plancton. No era ningún fenómeno natural que pudiera reconocer. Era una estructura, hecha de algo que parecía piedra pero que brillaba con esa luz verdosa antinatural. Tenía columnas, arcos, escaleras que descendían más profundo de lo que mi linterna podía alcanzar. Era como estar mirando las ruinas de un edificio antiguo, pero uno que no debería existir allí, en medio del océano, a 20 millas de la costa. «Alejandro», grité, «ven a ver esto». Escuché su motor acercarse. Su lancha se detuvo junto a la mía. Se asomó, apuntó su propia linterna hacia el agua y se quedó en silencio por largo rato. «Eso no estaba aquí antes», dijo finalmente. «Pesco en estas aguas desde hace 10 años. Eso definitivamente no estaba aquí antes». «Tal vez es un naufragio que nunca reportaron», sugerí, buscando una explicación racional, aunque mi instinto me decía que no había nada racional en esto. «Los naufragios no brillan. Y mira la estructura. Eso no es un barco. Es como un templo o algo así». Tenía razón. Ahora que mis ojos se habían ajustado mejor a la luz verdosa, podía ver más detalles. Había símbolos tallados en las columnas. Símbolos que no reconocía pero que hacían que algo en mi mente se sintiera inquieto, como si estuviera viendo algo que no debería ser visto. Y entonces vi algo más, algo que me hizo contener la respiración. Había algo moviéndose entre las ruinas, algo que se deslizaba entre las columnas con movimientos fluidos y antinaturales. No podía ver claramente qué era, solo sombras dentro de las sombras, formas que no se quedaban quietas el tiempo suficiente para ser identificadas. «Vámonos», dije de repente. «Ahora, ya». No necesité decírselo 2 veces a Alejandro. Ambos encendimos nuestros motores al mismo tiempo, pero cuando intenté mover mi lancha, el motor rugió, pero la embarcación no se movió. Era como si algo la estuviera sosteniendo. Miré hacia el agua. La luz verdosa era más brillante ahora, mucho más brillante, iluminando el agua alrededor de nuestras lanchas. Y pude ver que había algo enredado en mi hélice. No algas ni redes, eran cadenas de metal oxidado que subían desde las ruinas, enroscándose alrededor de la hélice, manteniéndome en su lugar. «No puedo moverme», grité a Alejandro. «Hay algo en mi hélice». Alejandro intentó acercarse para ayudarme, pero su lancha también estaba atrapada. Las mismas cadenas habían emergido del agua y se habían enroscado alrededor de su motor. Y entonces, el agua comenzó a burbujear. No eran burbujas normales. Eran grandes, violentas, como si algo enorme estuviera emergiendo desde las profundidades. La luz verdosa se intensificó hasta ser casi cegadora. Tuve que cerrar los ojos, y cuando los abrí de nuevo, lo que vi me robó el aliento. La estructura ya no estaba bajo el agua. Estaba emergiendo, lentamente, con un sonido grave y resonante que sentí en mis huesos más que lo escuché. Las ruinas se elevaban del mar. Agua cascadeando por las columnas de piedra, algas colgando como cortinas, y esa luz verdosa emanando de cada grieta y fisura. En menos de un minuto, teníamos ante nosotros lo que solo podía describir como una isla, pero no una isla natural. Era completamente artificial, construida por manos que claramente no eran humanas. Las proporciones estaban mal, los ángulos eran incorrectos de maneras que hacían doler los ojos si los mirabas demasiado tiempo. Y en el centro de esa isla imposible había una estructura masiva, un templo o palacio, con una entrada oscura que parecía tragar la luz en lugar de reflejarla. «Esto no es posible», murmuraba Alejandro una y otra vez. «Esto no es posible», pero estaba sucediendo. Y lo peor era que las cadenas que nos habían atrapado ahora comenzaban a tirar. Lentamente, pero con fuerza constante, nuestras lanchas eran arrastradas hacia la isla, hacia esa entrada oscura. Intenté liberar mi hélice. Me sumergí en el agua fría con un cuchillo, cortando y serruchando las cadenas oxidadas. Pero por cada eslabón que rompía, 2 más surgían del agua para reemplazarlo. Era inútil. «¡Rema!», grité a Alejandro. «¡Usa los remos!». Sacamos los remos de emergencia y comenzamos a remar desesperadamente en la dirección opuesta.
Nuestros músculos ardían con el esfuerzo. El sudor corría por nuestras caras a pesar del aire fresco de la noche, pero las cadenas eran más fuertes. Nos acercábamos inexorablemente a la isla. Cuando nuestras lanchas tocaron la orilla de piedra de la isla, las cadenas finalmente se soltaron, pero para entonces ya estábamos rodeados. La isla se había elevado creando una especie de barrera circular de piedra alrededor de nosotros. No podíamos ver el mar abierto más allá de esos muros. Estábamos atrapados en lo que parecía ser un lago circular de agua negra con la isla en el centro. «Tenemos que explorar», dije, mi voz sonando más calmada de lo que me sentía. «Tiene que haber una salida, otra forma de salir de aquí». Alejandro asintió, su rostro pálido incluso bajo la luz verdosa. Amarramos nuestras lanchas lo mejor que pudimos y subimos a la isla. La piedra bajo nuestros pies estaba cubierta de una capa de musgo resbaladizo que hacía difícil caminar. Cada paso tenía que ser cuidadoso para no caer. El aire aquí olía diferente, no solo a mar y sal, sino a algo más viejo, a tierra húmeda y descomposición, y debajo de eso, un olor almizclado que me recordaba a los lugares cerrados y sin ventilación por siglos. Los símbolos tallados en las piedras eran más claros ahora que estábamos tan cerca. No eran de ningún idioma o cultura que reconociera. Algunos parecían representar criaturas, pero criaturas que mezclaban partes de peces, pulpos y cosas que no tenían equivalente en la naturaleza. Otros eran más abstractos, patrones geométricos que parecían moverse y cambiar cuando no los mirabas directamente. Caminamos hacia el templo central, nuestras linternas creando conos de luz blanca que se veían débiles y patéticos contra el resplandor verdoso que emanaba de todo. El silencio era absoluto. No había sonido de olas, no había viento, no había nada excepto nuestros pasos y respiración. La entrada del templo era una boca oscura de unos 10 metros de alto. Había escalones que descendían hacia la oscuridad, escalones desgastados por incontables pies a lo largo de incontables años. «No voy a entrar ahí», dijo Alejandro rotundamente. «De ninguna manera». Yo tampoco quería, pero entonces escuchamos algo. Voces. Venían del interior del templo. Voces humanas, hablando en español, pidiendo ayuda. «Hay alguien allí», dije, y sin pensar comencé a bajar las escaleras. «Joaquín, espera». Alejandro me agarró del brazo. Podría ser una trampa, podrían ser, no sé, grabaciones o algo para atraernos. Pero las voces sonaban tan reales, tan desesperadas. Gente atrapada, asustada, perdida. ¿Cómo podía ignorarlas? Bajé los escalones lentamente, Alejandro siguiéndome a regañadientes. La temperatura bajaba con cada paso. El aire se volvía más húmedo, más denso. Las paredes del templo estaban cubiertas de más de esos símbolos extraños, y ahora también había murales. Escenas que mostraban. Me detuve, apuntando mi linterna a uno de los murales más grandes. Mostraba una isla. Esta isla probablemente. Pero no estaba sola en el mar. Había personas alrededor, muchas personas, y estaban ofreciendo cosas. Cestas de comida, animales, y en la parte final del mural, personas. Estaban ofreciendo personas. Esto era un lugar de sacrificios, susurró Alejandro, su voz temblorosa. Sacrificios a algo. ¿A qué?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Él apuntó su linterna más adelante en el mural, donde había una figura central. Era masiva, muchas veces más grande que las figuras humanas. Tenía forma vagamente humanoide, pero con extremidades demasiado largas, demasiados dedos, una cabeza que parecía ser más tentáculos que rostro, y sus ojos brillaban en el mural con lo que parecía ser la misma luz verdosa que iluminaba toda la isla. Las voces llamando por ayuda se habían intensificado. Venían desde más profundo en el templo, pero ahora podía escuchar algo más mezclado con ellas, algo que sonaba como risas, risas burlonas. «Es una trampa», dije retrocediendo. «Tienes razón, es una trampa. Tenemos que salir de aquí». Pero cuando nos giramos para subir de nuevo las escaleras, descubrimos que el camino estaba bloqueado. Donde antes había estado el espacio abierto hacia la entrada, ahora había una pared sólida de piedra, como si nunca hubiera existido una salida. Estábamos atrapados. Alejandro golpeó la pared con sus puños, gritando, maldiciendo.
pero la piedra era sólida. Ni siquiera vibraba bajo sus golpes. No teníamos otra opción. Teníamos que seguir adelante, hacia las profundidades del templo, hacia lo que fuera que estaba esperando allí. Descendimos durante lo que pareció horas. Las escaleras formaban una espiral que bajaba y bajaba, siempre iluminada por esa luz verdosa que parecía emanar de las piedras mismas. Los murales se volvían más perturbadores a medida que descendíamos. Mostraban sacrificios, rituales, y siempre esa figura masiva recibiendo las ofrendas. Finalmente, las escaleras terminaron en una cámara enorme. El techo era tan alto que nuestra luz no lo alcanzaba. Las paredes estaban cubiertas de nichos, como estantes, y en cada nicho había huesos, esqueletos humanos, cientos de ellos, miles tal vez, todos organizados cuidadosamente, dispuestos en poses que parecían de adoración, y en el centro de la cámara había un altar, de piedra negra cubierto de manchas oscuras que solo podían ser sangre antigua, y sobre el altar, dormida o tal vez muerta, había una forma. Era masiva, exactamente como en los murales, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles, con una cabeza que era una masa de tentáculos que se movían ligeramente, como si respiraran. Su piel brillaba con esa luz verdosa, pulsando con cada respiración lenta. «Está dormida», susurré. «Lo que sea, está dormida». «O esperando», respondió Alejandro, su voz apenas audible. Y entonces, como si nuestras palabras la hubieran activado, la criatura abrió sus ojos. Eran innumerables, docenas de ojos abriendo a lo largo de su cuerpo masivo, todos diferentes tamaños, todos brillando con esa luz verdosa antinatural, todos enfocándose en nosotros. Una voz resonó en mi mente. No entró por mis oídos, simplemente apareció en mi cabeza, hablando en un idioma que no conocía pero que de alguna manera podía entender. «Ofrendas», dijo la voz. «Han traído ofrendas a través del velo, ofrendas de carne, aceptable». Nos congelamos. No podíamos movernos. Algún poder emanaba de esa criatura, inmovilizándonos en el lugar, obligándonos a quedarnos quietos mientras nos examinaba. «No somos ofrendas», logré decir, forzando las palabras a través de labios que apenas obedecían. «Somos pescadores. Nos atrapaste. Esto es un error». La risa que resonó en mi mente era como vidrio rompiéndose, como metal arrastrándose contra piedra, como el sonido que harían 1000 personas gritando al mismo tiempo pero muy lejos. «No hay errores», dijo la voz. «La isla llama. Solo aquellos marcados para sacrificio pueden escuchar el llamado. Sus ancestros prometieron ofrendas cada generación. El pacto permanece. Ustedes son las ofrendas de esta generación». «No», negué con la cabeza violentamente. «No sé de qué hablas. No hicimos ningún pacto». «No ustedes. Los que vinieron antes, hace siglos, prometieron a sus descendientes a cambio de mares abundantes, generación tras generación de pescadores prósperos, a cambio de 2 de cada línea de sangre cuando la luna muere completamente». Entendí entonces. Mi abuelo. Las reglas. Nunca pesques en luna nueva. No era solo superstición, era protección, una forma de evitar el llamado. Pero yo había roto esa regla, y Alejandro también. Ambos éramos descendientes de las familias originales de pescadores del pueblo, familias que habían prosperado durante siglos cuando otros luchaban. Ahora sabíamos por qué. «Hay una forma», dijo otra voz. Esta no venía de la criatura. Venía desde los lados de la cámara. Me giré y vi figuras emergiendo de las sombras. Personas. O lo que alguna vez fueron personas. Ahora eran pálidas, translúcidas, moviéndose con la misma cualidad antinatural que todo en esta isla. «Pueden tomar nuestro lugar», dijo una de las figuras. Era un hombre viejo, vestido con ropa que no se había usado en décadas. «Nosotros fuimos las ofrendas de generaciones pasadas, pero si ustedes eligen quedarse voluntariamente, pueden liberarnos. Podemos finalmente descansar, y ustedes nos reemplazarán hasta que vengan las próximas ofrendas». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Alejandro, su voz quebrada. «La próxima luna nueva donde 2 descendientes rompan la regla. Podría ser meses, podría ser décadas, podría ser siglos».
Miré a Alejandro. Él me miró a mí. En sus ojos vi el mismo terror que sabía que estaba en los míos. Pensé en mi esposa, en mi hijo por nacer. Nunca los volvería a ver. Crecería sin conocer a su padre. Mi esposa viviría preguntándose qué me pasó, por qué nunca regresé. No, dije, tiene que haber otra forma. No la hay, dijeron las figuras fantasmales al unísono. El pacto debe cumplirse, ya sea que mueran aquí, ahora, consumidos, o que sirvan y vivan en este espacio entre mundos hasta que sean liberados. La criatura en el altar se movió, sus tentáculos se extendieron hacia nosotros. Podía sentir su hambre, su impaciencia. Elijan, demandó su voz en nuestras mentes. O los elijo yo. Alejandro cayó de rodillas, estaba llorando. Lo siento, murmuraba. Lo siento mucho. Yo no podía llorar. Estaba demasiado aturdido, demasiado abrumado. Pero entonces recordé algo que mi abuelo había dicho una vez cuando yo era muy joven y le pregunté si los viejos cuentos eran verdad. Todo pacto puede romperse, había dicho, pero el precio de romperlo es siempre más alto que el precio de mantenerlo. ¿Qué precio podría ser más alto que perder mi vida? Que perder mi libertad por décadas o siglos. Y entonces lo supe. Rompe el pacto, le dije a la criatura. Libéranos a nosotros y a ellos. Señalé a las figuras fantasmales. Y a cambio, te daré algo más valioso. La criatura se detuvo. Sus ojos innumerables me observaban con lo que podría haber sido curiosidad. ¿Qué podría ser más valioso que las ofrendas prometidas? Tu libertad, dije. Tú también estás atrapado aquí. Esta isla es tu prisión tanto como sería la nuestra. Te han adorado, te han alimentado, pero nunca te han liberado. Yo puedo darte eso. Era una apuesta. No sabía si era verdad, pero la forma en que los ojos de la criatura se enfocaron en mí, la forma en que el aire en la cámara pareció vibrar, me dijo que había dado en el blanco. ¿Cómo?, preguntó la voz en mi mente, y por primera vez escuché algo en ella que no era hambre o poder. Era esperanza. El pacto te ata tanto como a nosotros. Si se rompe completamente, si ambas partes acuerdan terminarlo, el acuerdo se disuelve, y con él, las cadenas que te mantienen aquí. No sabía si estaba diciendo verdades o inventando, pero parecía correcto, parecía posible. La criatura consideró esto por largo rato. Luego habló, y su voz resonó no solo en mi mente sino en toda la cámara, haciendo vibrar la piedra misma. Acepto. El pacto se rompe, ambas partes liberadas, todas las ofrendas pasadas, todas las deudas perdonadas. La luz verdosa se intensificó hasta ser cegadora. Sentí algo rompiéndose, no físicamente sino en algún nivel más profundo. Como si hilos invisibles que habían existido durante siglos de repente se cortaran. Las figuras fantasmales gritaron, pero no de dolor, de alegría, y comenzaron a desvanecerse, no en oscuridad sino en luz, finalmente liberadas para ir a donde fuera que van los muertos cuando descansan. La criatura también comenzó a desvanecerse, pero antes de hacerlo completamente, su voz resonó una última vez en mi mente. Gracias. Y entonces todo fue oscuridad. Desperté en mi lancha, balanceándose en el mar abierto bajo un cielo que comenzaba a clarear con el amanecer. Alejandro estaba en su lancha junto a mí, también despertando. Nuestras redes estaban llenas de peces, exactamente como las habíamos dejado. Pero cuando revisamos nuestros GPS, mostraban que habíamos derivado casi 50 millas mar adentro durante la noche. Y nuestros relojes marcaban que habían pasado 12 horas, no las 2 o 3 que sentimos. Regresamos a puerto en silencio. Vendimos nuestra pesca. Nunca hablamos de lo que pasó esa noche, pero 2 semanas después llegaron noticias. Familias de pescadores a lo largo de toda la costa reportaban lo mismo. Personas mayores, tíos, abuelos, contando finalmente una historia que habían guardado en secreto por años, hablando de un pacto antiguo, de un precio que se pagaba cada generación, y diciendo que ya no sentían el peso de ese pacto, que algo había cambiado, que estaban finalmente libres. Esa es la historia que Joaquín me compartió.
Me dice que desde aquella noche nunca volvió a pescar en luna nueva, no por miedo sino por respeto. Si alguna vez has estado involucrado en pactos familiares que no hiciste tú pero que de alguna manera te afectan, déjame saber en los comentarios. A veces las decisiones de nuestros ancestros nos persiguen de formas que nunca imaginamos. Cuídate en el mar y recuerda que no todo lo que brilla bajo el agua es vida marina. Nos escuchamos pronto. Hay historias que llegan con una calma particular, casi como si quien las escribe ya hizo las paces con lo que vivió. Este es el caso de Rodrigo, un fotógrafo que me escribió hace unas semanas contándome lo que le pasó durante una semana en un pueblo minero abandonado del norte. Si estás escuchando esto por primera vez y te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte. Publicamos relatos nuevos seguido, pero ahora cierra los ojos si quieres, acomódate y déjame llevarte a ese pueblo donde el viento arrastra polvo de décadas y donde Rodrigo descubrió que algunas personas no saben o no quieren que ya es tiempo de irse. Soy fotógrafo desde los 22 años. No el tipo de fotógrafo que hace bodas o retratos de graduación, aunque en mis primeros años hice de todo para pagar el alquiler. Lo mío siempre fue la fotografía documental, los lugares en desuso, los espacios que el tiempo abandona pero no borra del todo. Fábricas cerradas, hospitales vaciados, pueblos que se quedaron sin razón para existir cuando la mina se agotó o la carretera pasó por otro lado. Esos lugares tienen algo que las ciudades activas no tienen, una honestidad brutal. No fingen nada, muestran exactamente lo que son. Llevo 20 años haciendo esto. He dormido en edificios sin luz. He caminado por corredores donde el techo amenaza con ceder. He pasado noches en lugares que la mayoría de personas evitaría por instinto. Nunca fui supersticioso. Nunca creí en fantasmas, en presencias, en nada de eso. Los lugares abandonados me parecían exactamente lo que son. Lugares. Piedra, madera, metal, polvo, sin más. Lo que me pasó en Hierro Viejo cambió eso. No del todo, porque soy un hombre terco y la terquedad tiene sus ventajas. Pero cambió algo en mí que antes no sabía que estaba ahí. La certeza absoluta de que el mundo es exactamente lo que puedo medir y fotografiar. Esa certeza se fracturó en Hierro Viejo y no se ha vuelto a cerrar del todo. Llegué al pueblo en octubre, con una semana de tiempo libre y el encargo informal de un editor que quería material para un libro sobre la minería del norte. Hierro Viejo había sido un pueblo minero de cierto tamaño en su momento, 3 o 4 mil habitantes en los años de mayor actividad, con su iglesia, su escuela, su plaza, su mercado. Cuando la mina cerró en los años 70, la gente se fue en oleadas sucesivas hasta que quedaron quizás 20 familias, y luego 10, y luego ninguna. Para cuando yo llegué, el último habitante permanente había muerto hacía casi 15 años, o eso creía yo. El pueblo más cercano con vida activa se llamaba San Dámaso, a unos 40 minutos por carretera. Ahí me instalé en la única casa de huéspedes disponible, que era en realidad la casa grande de una señora llamada Doña Amparo, que rentaba 2 cuartos del segundo piso a quienes los necesitaran. Doña Amparo tenía unos 70 años, cabello blanco recogido, una eficiencia doméstica que no admitía discusión y una expresión permanente de alguien que ha visto suficiente de la vida como para no sorprenderse fácilmente. Cuando le dije a dónde iba a fotografiar, asintió sin comentario. Luego, mientras me daba la llave del cuarto, añadió sin levantar la vista: si va a quedarse hasta tarde en el pueblo viejo, regrese antes de que oscurezca. Le pregunté por qué. El camino se pone mal de noche, dijo. Las piedras, los hoyos. No conviene. Era una respuesta práctica y razonable. La acepté como tal. Al día siguiente fui a Hierro Viejo por primera vez. El acceso era una carretera de terracería que a los 20 minutos se convertía en un camino de 2 huellas paralelas entre hierba seca. El polvo del norte se levantaba con cada movimiento, cubría el parabrisas, se metía por las rendijas. Cuando bajé del carro y caminé los últimos 100 metros hasta el borde del pueblo, el viento llevaba ese polvo en rachas frías que se pegaban a la ropa y al cabello.
El pueblo se extendía en una hondonada rodeada de cerros pelados. Desde arriba se podía ver la distribución entera, la calle principal en el centro, las calles secundarias ramificándose a los lados, la iglesia al fondo con su torre incompleta, las bocas negras de algunas minas abandonadas en los cerros de alrededor. Todo en tonos ocres y grises, el color de las cosas que el sol y el polvo han ido borrando durante décadas. Era exactamente el tipo de lugar que me encanta fotografiar. Pasé esa primera jornada explorando, sin disparar mucho, solo caminando y mirando. Me gusta conocer un lugar antes de empezar a fotografiarlo, dejar que mis ojos se acostumbren a su geometría particular. Las casas de adobe derrumbadas a medias, las ventanas vacías que enmarcan el cielo como fotografías dentro de fotografías, el piso de la iglesia cubierto de palomas muertas y ramas caídas, los rieles oxidados que salían de la entrada principal de la mina y se perdían monte arriba. Regresé a San Damaso antes del atardecer, como había dicho doña Amparo. El segundo día llevé todo el equipo y empecé a trabajar en serio. La luz del norte en octubre tiene una calidad particular, dura y directa en las horas centrales, pero con una calidez extraña en la primera mañana y en la tarde tardía que hace que las superficies abandonadas parezcan casi vivas. Estuve fotografiando durante horas, moviéndome de una estructura a otra, perdido en ese estado de concentración total que es la única forma en que sé trabajar bien. Fue esa tarde, mientras fotografiaba el interior de la iglesia, cuando noté algo raro en el visor. Estaba encuadrado en el altar mayor, un montón de madera astillada y yeso caído que todavía conservaba restos de pintura dorada. La luz entraba oblicua por las ventanas laterales, creando franjas de luz y sombra sobre los escombros. Una composición perfecta, pero en el visor, en la esquina derecha del encuadre, había algo que no debería estar ahí, una figura, o algo que parecía una figura, una forma vertical, oscura, en el umbral de lo que había sido la sacristía. La vi claramente en el visor durante quizás 2 segundos, y luego nada. Bajé la cámara y miré directamente hacia el umbral. Vacío. Solo sombra y polvo. Levanté la cámara de nuevo. El umbral en el visor estaba vacío. Lo archivé como un juego de sombras. El tipo de cosas que el ojo cansado construye en los espacios con luz irregular. Seguí fotografiando, pero disparé una serie de tomas hacia ese umbral, de todas formas. Por si acaso. Esa noche, revisando las imágenes en la pantalla del portátil, amplié las tomas del interior de la iglesia. En la mayoría, el umbral de la sacristía estaba vacío, como debería estar. Pero en una imagen, la que había hecho exactamente cuando vi la figura en el visor, había algo. No era una figura clara. Era más bien una densidad diferente en la sombra. Una concentración de oscuridad que tenía cierta forma vertical. Podría haber sido cualquier cosa. Una viga caída, una acumulación de polvo, un efecto del sensor de la cámara con esa luz particular. Podría haber sido. La guardé y seguí revisando las demás imágenes. El tercer día llevé un guía, no porque lo necesitara para orientarme, sino porque quería acceder a las minas y hacerlo solo me parecía genuinamente imprudente. Felipe era un hombre de unos 50 años de San Damaso que conocía Hierro Viejo desde joven, cuando todavía había alguna actividad en las últimas minas antes del cierre definitivo. Era callado, de pocas palabras, con esa economía de expresión de las personas que viven en lugares donde el silencio es la norma. Subimos a la mina principal por los rieles oxidados. El interior era todo lo que yo esperaba y más. Paredes de piedra con vetas de mineral que brillaban levemente con la luz de los cascos, vigas de madera que el tiempo había vuelto frágiles como papel, herramientas olvidadas que el óxido había convertido en esculturas abstractas. Estuve fotografiando durante horas, completamente absorto. Felipe me acompañaba a distancia prudente, sin meterse en los encuadres, sin hablar salvo cuando me advertía de algo estructuralmente peligroso. En un momento, mientras fotografiaba una galería lateral que se hundía en la oscuridad, Felipe se me acercó y dijo en voz baja: «No vayamos más adentro por ese lado». Le pregunté por qué. «Ese ramal es el más antiguo. Hubo un derrumbe hace mucho tiempo». Hizo una pausa. «Murieron varios». Le pregunté cuántos. 11 creo, o 13. Los registros de la época no eran precisos. Felipe miró hacia la oscuridad del ramal sin expresión particular. Nunca los sacaron. El derrumbe fue muy profundo. Se quedaron adentro.
Bajé la cámara lentamente. Se quedaron adentro, repetí. ¿Sus cuerpos siguen ahí? Sí. Me quedé mirando la oscuridad del ramal durante un momento. Luego pregunté, ¿cuándo fue eso? 1948 o 49, antes de que yo naciera. Felipe se encogió de hombros. La gente del pueblo los recuerda. Hay una lista de nombres en la iglesia, o había, no sé si todavía está. Regresamos a la iglesia por la tarde. La placa seguía ahí, en la pared lateral, una placa de metal corroído con 13 nombres grabados. Los leí uno por uno con la linterna. Nombres comunes, nombres del norte, nombres que habían pertenecido a personas reales que en un día de 1948 o 1949 entraron a esa mina y no salieron. Fotografié la placa, y mientras lo hacía, con el frío de la iglesia abandonada en los dedos y el viento entrando por las ventanas rotas, sentí algo que no supe identificar de inmediato. No era miedo exactamente. Era más bien una sensación de ser observado, no de manera amenazante. Simplemente la impresión de que algo en ese espacio prestaba atención a mi presencia. Lo ignoré. O lo intenté. Esa noche le conté a Felipe, mientras cenábamos en San Dámaso, lo de la figura que había visto en el visor el día anterior. Felipe me escuchó sin cambiar de expresión. Luego dijo, ¿en la sacristía? En el umbral de lo que fue la sacristía, sí. Él asintió despacio. El cura que estaba aquí cuando el pueblo todavía tenía gente decía que a veces veía cosas en esa iglesia. Felipe tomó su café. Después del derrumbe, algunos de los mineros eran muy devotos. Sus familias iban a la iglesia a rezar por ellos, que seguían ahí dentro, sin entierro cristiano. Hizo una pausa. Quizás algunos de ellos también iban. Lo dijo con esa misma calma con que había dicho todo lo demás, como información, no como drama. El cuarto día fui solo a Hierro Viejo. Quería pasar el día completo en la iglesia y en las calles cercanas. Había algo en la luz de ese lugar que no había terminado de capturar. Algo en la manera en que la tarde caía sobre las fachadas y convertía el color del adobe en algo casi vivo. Llegué temprano, antes de que el sol estuviera alto, y empecé a trabajar metódicamente. Pasé la mañana en el exterior, en las calles, en los patios de las casas derrumbadas. El viento era constante y llevaba ese polvo del norte que se mete en todo. Entré a la iglesia después del mediodía. La luz de las 2 de la tarde en el interior era completamente diferente a la de la mañana o la tarde, más dura, sin la calidez de las horas extremas, pero con una claridad que permitía ver detalles que en otras horas se perdían. Los frescos desvanecidos en las paredes, las grietas en el techo que dejaban entrar franjas de cielo, el piso irregular donde las losas habían cedido. Estuve trabajando durante un par de horas, moviéndome despacio, cambiando ángulos, esperando la luz exacta antes de disparar. Y entonces la vi, no en el visor esta vez, directamente, con los ojos, sin mediación de ningún equipo. Estaba en el umbral de la sacristía, exactamente donde la había visto antes. Una figura de hombre, de pie, quieta, con ropa de trabajo, pantalón oscuro, camisa, botas con polaina del tipo que se usaba en las minas hace décadas. El rostro no lo podía ver con claridad, porque la luz desde atrás lo ponía en sombra, pero la figura era inconfundiblemente humana en su postura, en su proporción, en la manera en que parecía estar simplemente parado mirando hacia mí. Me quedé completamente inmóvil. Mi primera reacción, la primera, fue pensar que era alguien real, que había otra persona en el pueblo, quizás algún explorador o algún curioso que había llegado por su cuenta, y estaba también fotografiando o visitando el lugar. Era la explicación lógica y me aferré a ella durante varios segundos, pero los varios segundos pasaron y la figura no se movió. No hizo ningún gesto, no habló, simplemente estaba parada en ese umbral, con esa quietud que no es la quietud de una persona que espera, sino la quietud de algo que ha dejado de necesitar moverse. Levanté la cámara despacio y la apunté hacia el umbral. En el visor, la figura estaba ahí. Disparé. Y en el momento en que disparé, la figura desapareció. No caminó, no se movió, simplemente dejó de estar. Me quedé con la cámara en las manos, mirando el umbral vacío, durante lo que me parecieron varios minutos. El corazón me golpeaba con una fuerza que no tenía justificación racional para la situación, y eso solo, ese corazón acelerado, me dijo algo que mi mente todavía intentaba rechazar.
Caminé hasta el umbral de la sacristía. Entré. El cuarto era pequeño, con una ventana tapiada, el piso cubierto de escombros, estantes caídos contra las paredes. No había nadie. No había ningún lugar donde una persona pudiera haberse escondido en el segundo entre que yo disparé y llegué hasta ahí. Volví a la nave principal de la iglesia, recogí mi equipo y salí. Me senté en los escalones de la entrada, con el sol de la tarde en la cara y el viento seco del norte, y traté de organizar lo que acababa de pasar. Soy un hombre metódico. Soy un hombre que trabaja con imágenes y que sabe lo que los ojos y las cámaras hacen con la luz en ciertos espacios. Tenía una lista de explicaciones posibles y las fui revisando una por una. Ninguna me convenció. Esa noche, en el cuarto de Doña Amparo, revisé las imágenes del día. La toma que había disparado en el momento en que vi la figura era una de las mejores de la semana. La luz perfecta, el encuadre perfecto, la composición que había estado buscando. El umbral de la sacristía en el fondo, enmarcado por la perspectiva de la nave, y en el umbral, una densidad, una forma, no tan clara como lo que yo había visto con mis propios ojos, pero suficientemente definida para que cualquier persona que la mirara dijera, hay algo ahí. La amplié al máximo, píxeles, ruido digital, los límites de la resolución, pero incluso así, incluso con la imagen descompuesta en sus unidades mínimas, había algo en ese umbral que tenía forma de persona. Guardé la imagen y apagué el portátil. A la mañana siguiente desayuné temprano y antes de salir le dije a Doña Amparo lo que había visto. No porque necesitara su validación, sino porque algo en mí necesitaba contárselo a alguien que conociera el lugar. Ella me escuchó sin interrumpir, con las manos en la taza de café, y cuando terminé asintió de una manera que no me sorprendió, como si ya lo sabía. ¿En la iglesia?, preguntó. Sí, en el umbral de la sacristía. Mi madre me contó que eso pasaba. Doña Amparo no levantó la vista de su taza. Cuando el pueblo todavía tenía gente, algunos decían que a veces en la iglesia se veía a uno de los mineros del derrumbe. Siempre el mismo. Nadie sabía cuál de los 13 era. Hizo una pausa. Mi madre decía que no era para asustarse, que solo estaba ahí, que nunca le hizo nada a nadie. ¿Sabe por qué está en la iglesia?, pregunté. Si murió en la mina. Doña Amparo pensó un momento. Mi madre decía que era el más joven, que tenía 16 o 17 años, que era muy devoto, iba a misa todos los días. Levantó la vista y me miró. Quizás ese es el único lugar donde sabe que puede estar. Me quedé callado procesando eso. ¿Y los demás? ¿Los otros 12? En la mina, supongo. Doña Amparo se encogió de hombros con una calma que solo tienen las personas que han convivido con cierta idea durante toda su vida. Cada quien se queda donde puede. El quinto día volví a Hierro Viejo. Sé que puede parecer una decisión extraña después de lo que había vivido, pero soy fotógrafo, y lo que había visto el día anterior era, de alguna manera que no sabía cómo articular todavía, la imagen más importante que había hecho en 20 años. No podía irme sin entender qué estaba fotografiando. Llegué a la iglesia a media mañana. Entré despacio, dejando que mis ojos se ajustaran a la penumbra interior. La nave principal estaba vacía y silenciosa. El umbral de la sacristía, vacío también. Puse el equipo en el suelo y me senté en lo que quedaba de uno de los bancos, frente al altar. No disparé nada, solo me quedé sentado en silencio. No sé exactamente cuánto tiempo estuve así, 1 hora, quizás más. El viento afuera, el crujido ocasional de la madera bajo el calor del mediodía, las palomas en el techo, y luego, sin dramaturgia, sin señal previa, la figura estaba de nuevo en el umbral. La misma postura, la misma quietud, la misma ropa de trabajo de otra época. Esta vez no levanté la cámara. Me quedé sentado y la miré directamente, con la misma calma con que ella, o él, me miraba a mí. No sé cuánto tiempo duró eso, probablemente menos de lo que me pareció. Y en algún momento, sin saber exactamente por qué lo hice, dije en voz alta, en el silencio de esa iglesia abandonada, ya pueden irse, llevan demasiado tiempo aquí. Lo dije como se dice algo cuando no se sabe si tiene sentido decirlo, pero algo en uno insiste en que sí, sin dramatismo, sin miedo ya, simplemente como se le dice algo a alguien que necesita escucharlo.
La figura en el umbral no se movió, pero algo en la iglesia cambió. Una variación sutil en la calidad del silencio, como cuando en una habitación cerrada alguien abre una ventana y el aire se mueve por primera vez, y luego la figura no estaba. Esta vez no desapareció de golpe, se fue gradualmente, como se va el humo cuando el viento lo lleva, tan despacio que no pude identificar el momento exacto en que el umbral quedó definitivamente vacío. Me quedé sentado otros 10 minutos en ese banco, en silencio, escuchando el viento y las palomas y el crujido de la madera vieja. Luego, recogí mi equipo y salí. Pasé el resto del día fotografiando el exterior del pueblo, las calles, los cerros alrededor, las bocas de las minas vistas desde lejos. No volví a entrar a la iglesia. Esa tarde, de regreso en San Dámaso, pasé por la casa de Felipe y le conté lo que había pasado. Él me escuchó de la misma manera en que escuchaba todo, sin sorpresa, sin incredulidad, con esa atención calmada de quien acepta que el mundo tiene más capas de las que uno puede ver a simple vista. Cuando terminé, dijo, ¿cree que se fue? No lo sé, dije honestamente. Creo que algo cambió. Si eso es irse o no, no tengo manera de saberlo. Felipe asintió. A veces es suficiente con que alguien lo diga, dijo. Que alguien lo note y lo diga en voz alta. Que alguien reconozca que llevan ahí demasiado tiempo. Hizo una pausa. 16 años. Nunca nadie los fue a buscar. El pueblo se vació y los dejaron solos. Me quedé pensando en eso. 13 personas muertas en una mina en 1948, en un pueblo que se fue vaciando hasta que ya no quedó nadie que las recordara. Y una de ellas, el más joven, yendo todos los días a la única iglesia que conocía porque era el único lugar donde sabía que podía estar. El sexto y séptimo día terminé el trabajo. Fotografié lo que me faltaba, revisé todo el material, hice el trabajo de ordenar y editar. Volví a la iglesia una vez más, el último día, para hacer algunas tomas de la placa con los nombres. El umbral de la sacristía estuvo vacío toda esa mañana. No sé si eso significa algo o no. No sé si lo que vi era lo que creo que era, o si era algo que mi mente construyó con la ayuda de la historia que Felipe me había contado y la calidad particular de la luz en esos espacios. Soy fotógrafo, no investigador paranormal, y tengo demasiado respeto por la honestidad intelectual como para afirmar más de lo que puedo saber. Lo que sí sé es esto. Tengo una fotografía, una imagen de ese umbral con algo adentro que no debería estar ahí. Y cuando la miro, no siento lo que siento cuando miro una anomalía técnica o un efecto de luz. Siento otra cosa. Algo que no tiene nombre preciso, pero que reconozco ahora como real. La imagen está en el libro que publicó el editor. Aparece en la página 74, sin pie de foto que explique lo que muestra. Solo el umbral de una sacristía en un pueblo abandonado del norte, con algo en la sombra que tiene forma de persona. Hasta ahora, nadie me ha preguntado qué es. Y yo no sé qué respondería si lo hicieran. Fin del relato de Rodrigo. Me dijo que el libro se vendió bien, que varios lectores le escribieron preguntando por esa fotografía específica de la página 74 y que a todos les respondió lo mismo, que era un efecto de luz, que no sabe si se lo creen. Me pareció una historia que habla de algo que va más allá del miedo, de la soledad de los que se quedan atrás, y de lo que significa que alguien finalmente los note. Si te llegó algo de esta historia, me gustaría leerlo en los comentarios. Y si tienes un relato propio que quieras compartir, ya sabes dónde encontrarme. Que descanses bien. Nos escuchamos en la próxima. Una oyente que firma como Elena me escribió desde Venezuela hace unos días. Me dijo que lo que va a contar le ocurrió cuando tenía 35 años, durante una semana que pasó sola en la casa de su abuela recién fallecida, ordenando sus cosas. Nunca había creído en nada de esto, hasta esa semana. Si tienes una experiencia con un familiar que se fue y que de alguna forma siguió presente, cuéntamela abajo. Ahora, esto es lo que Elena encontró entre las cosas de su abuela. Mi abuela Petra murió un martes de febrero.
Tenía 83 años y murió como había vivido, en sus propios términos, en su propia cama, sin hospitales ni máquinas que le alargaran algo que ella ya había decidido soltar. La última vez que la visité, 2 semanas antes de su muerte, me tomó la mano con una fuerza que no correspondía a alguien en ese estado, y me miró con esos ojos suyos que siempre parecían saber algo que el resto no sabíamos. Elena, me dijo, cuando yo me vaya, ve a la casa antes que nadie, antes que tu madre, antes que tus tíos. Tú primero. ¿Por qué? Le pregunté. Porque hay cosas que son para ti, dijo, y hay cosas que son para nadie. Tienes que saber distinguir cuáles son cuáles. Le pregunté qué quería decir. Lo vas a entender cuando llegues, dijo, y cerró los ojos. Esas fueron las últimas palabras que me dirigió directamente. Murió 9 días después, mientras dormía, sin dolor según dijeron los que estaban presentes. Soy la nieta mayor, tenía 35 años entonces, trabajaba como contadora en una empresa mediana, vivía sola en un apartamento que era exactamente del tamaño justo para una persona que prefiere el orden y el silencio. Era escéptica de temperamento, del tipo que necesita ver para creer, y que cuando ve busca primero la explicación antes de aceptar cualquier otra cosa. Eso era yo antes de esa semana. La casa de mi abuela Petra quedaba en un barrio viejo de la ciudad, una casa de las de antes, con techo de tejas y paredes gruesas, y un patio interior, con una mata de limón que ella cultivaba con una dedicación casi ceremonial. Había vivido ahí sola durante los últimos 12 años, desde que murió mi abuelo. La familia la visitaba con regularidad, pero nadie vivía con ella, porque ella no lo permitía. Llegué 2 días después de su muerte, tal como me había pedido, antes que mi madre y mis tíos que estaban organizando los trámites desde otra ciudad. Tenía las llaves desde hacía años. Entré sola. El olor de la casa era el mismo de siempre. Lavanda, café, madera vieja, algo dulce que nunca había logrado identificar con precisión, pero que asociaba completamente con ella. Todo estaba ordenado como siempre, porque mi abuela Petra era una mujer que no dejaba las cosas sin su lugar. Las tazas alineadas en la cocina, los libros en sus estantes, los cuadros rectos en las paredes. Solo había una cosa diferente. En el centro de la mesa del comedor, perfectamente centrado sobre el mantel bordado que mi abuela usaba para las ocasiones especiales, había un cuaderno. Era viejo, de tapas de cartón negro, con las esquinas desgastadas y el lomo reforzado con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Mi abuela lo había dejado ahí a propósito, eso era evidente. Lo había puesto en ese lugar para que yo lo encontrara. Me senté en la silla de siempre, la que quedaba frente a la ventana del patio, y lo abrí. La letra de mi abuela llenaba las páginas desde la primera hasta la última. Una letra que yo reconocería entre miles, redonda y precisa, con esa inclinación característica de las personas que aprendieron a escribir cuando eso se enseñaba como una habilidad que debía perfeccionarse. No era un diario exactamente, era algo más parecido a un registro, fechas que abarcaban décadas, algunas entradas muy cortas de pocas líneas, otras que ocupaban varias páginas. El tono era el de alguien que documenta, no el de alguien que confiesa, concreto, sin dramatismo, como un informe de cosas que ocurrieron y que merecían quedar escritas. Leí durante horas. Lo que encontré en ese cuaderno fue la historia de una vida que yo creía conocer y que resultó ser considerablemente más compleja de lo que cualquier nieta podría imaginar. Mi abuela Petra había tenido, desde joven, una capacidad que ella describía en el cuaderno con una neutralidad casi técnica. Podía ver cosas que los demás no veían. No fantasmas exactamente, al menos no en el sentido de figuras humanas. Los describía como presencias, densidades en el espacio, acumulaciones de algo que no tenía nombre preciso, pero que ella había aprendido a reconocer y a distinguir unas de otras como uno aprende a distinguir olores. Había pasado la mayor parte de su vida aprendiendo a convivir con eso, a no asustarse, a establecer una distancia funcional entre lo que veía y lo que le afectaba. Había personas en su vida que sabían de esta capacidad y a quienes recurría cuando necesitaba orientación. Había situaciones que había manejado, cosas que había alejado de su familia sin que nadie lo supiera, protecciones que había mantenido activas durante décadas.
Algunas entradas eran sobre mi madre cuando era niña, sobre mis tíos, sobre nosotros, los nietos, sobre mí había varias. La primera era de cuando yo tenía 6 años. Describa algo que ella había notado en mí, una capacidad sin desarrollar, un potencial que reconocía porque lo había tenido ella misma. Escribía con una mezcla de satisfacción y preocupación que yo entendía perfectamente. La satisfacción de reconocer algo familiar, la preocupación de saber lo que implica. Las entradas sobre mí continuaban a lo largo de los años. Observaciones de cosas que yo hacía o decía que a los demás les pasaban desapercibidas, pero que ella notaba con atención. Momentos en que yo había reaccionado a algo sin saber exactamente a qué. La vez que a los 12 años me negué a entrar al sótano de la casa de unos parientes sin poder explicar por qué, y ella en el cuaderno escribió simplemente: Elena lo sintió. No sabe lo que sintió, pero lo sintió. Bien. Llegué a las últimas páginas cuando ya había oscurecido afuera y yo había olvidado completamente encender las luces de la casa. Estaba leyendo con la luz natural del patio que se filtraba por la ventana, cada vez más tenue. Las últimas entradas eran recientes, de los últimos meses, escritas con una letra que se notaba más esforzada, como si la mano le costara más que antes, pero la voluntad de escribir fuera igualmente firme. La última entrada era de 3 semanas antes de su muerte. Una semana antes de mi última visita. Decía: hay algo en la casa que lleva tiempo aquí y que yo he mantenido quieto. No es malo exactamente, pero tampoco es neutral. Es algo que quedó de los que vivieron aquí antes que nosotros, algo que se ancló a este lugar antes de que yo llegara. Durante décadas aprendí a coexistir con ello y a asegurarme de que no se expandiera hacia afuera. Pero yo me voy, y cuando me vaya, ya no habrá nadie que lo contenga. Elena tiene lo que se necesita para manejarlo, aunque ella no lo sabe todavía. Le voy a dejar instrucciones. Ella sabrá qué hacer. Debajo había una página doblada, pegada con un clip al interior de la tapa trasera, que yo no había visto hasta ese momento. La despegué y la abrí. Eran instrucciones, escritas con la misma letra precisa, organizadas en pasos numerados, lo que debía buscar, lo que debía hacer con lo que encontrara. Las palabras que debía decir, escritas fonéticamente con una nota aclaratoria que decía: no preguntes de dónde vienen estas palabras, solo di las exactas. Al final de las instrucciones, una nota breve: no tengas miedo. El miedo es el único error posible. Lo que está en esta casa te reconocerá igual que yo te reconocí. Eso es una ventaja, no un peligro. Úsala. Me quedé sentada en la oscuridad del comedor durante un tiempo que no me di. Una parte de mí, la parte contadora, la parte escéptica de 35 años, sin ninguna experiencia que contradijera su visión del mundo, quería doblar esa página, guardar el cuaderno en una caja y llamar a mi madre para contarle lo que había encontrado. Otra parte de mí, una parte más antigua y más difícil de nombrar, ya sabía que iba a seguir las instrucciones. Empecé esa misma noche. Lo primero que debía hacer, según las instrucciones de mi abuela Petra, era caminar por cada habitación de la casa con las luces apagadas y simplemente prestar atención. No buscar nada, no esperar nada específico, solo prestar atención. Caminé por la casa en la oscuridad, la sala, la cocina, el baño, el cuarto de huéspedes donde yo dormía cuando venía a visitarla, el dormitorio de mi abuela, que olía más intensamente a lavanda y a ella que ningún otro espacio, y donde me detuve un momento más de lo previsto, procesando la ausencia, y luego el cuarto al fondo del pasillo, el que siempre había estado cerrado, el que yo nunca había visto abierto en todos los años que llevaba visitando esa casa, el que, cuando de niña le pregunté a mi abuela qué había ahí, me contestó simplemente: cosas que no necesitas ver todavía. La llave estaba en el cuaderno, dentro de un sobre pequeño pegado a la primera página, y que yo había sentido al abrir pero no había explorado todavía. Abrí el cuarto. Adentro había una habitación pequeña, completamente vacía de muebles, con las paredes pintadas de un blanco que con los años había adquirido un tono amarillento. En el centro del piso había un círculo dibujado con algo que parecía sal, perfectamente intacto. Dentro del círculo, un objeto pequeño, una piedra de un color verde oscuro, casi negro, del tamaño de mi puño,
con una forma irregular que no correspondía a ninguna piedra natural que yo conociera. Tenía marcas en la superficie que podrían haber sido erosión natural o podrían haber sido grabadas a propósito. La temperatura en ese cuarto era perceptiblemente más baja que en el resto de la casa. Y había algo más. Una presencia, que es la única palabra que puedo usar aunque sé que no es precisa, que yo sentía de una forma que no era ninguno de los 5 sentidos convencionales, pero que era absolutamente real. Como la conciencia de que hay alguien en la habitación antes de que lo veas, solo que más denso, más antiguo. Recordé lo que mi abuela había escrito. Te reconocerá. Me quedé parada en el umbral y lo dejé reconocerme. No sé cuánto tiempo estuve así. Tal vez 5 minutos, tal vez 20. En algún momento, la presencia cambió. No desapareció, pero algo en ella se asentó, como cuando alguien que estaba de pie se sienta. Una relajación de algo que había estado tenso. Seguí las instrucciones. Lo que hice en esa habitación durante la hora siguiente, voy a contarlo solo en términos generales, no porque quiera ser misteriosa, sino porque hay partes de las instrucciones de mi abuela, que ella misma escribió, que no debían repetirse en voz alta ni por escrito. Tomé eso en serio. Las instrucciones involucraban la piedra, el círculo de sal, las palabras que ella había escrito fonéticamente, y un objeto que yo había traído sin saber que lo traería, porque las instrucciones decían que yo tendría algo mío conmigo, que serviría para el propósito, y que yo reconocería cuál era cuando llegara el momento. Reconocí cuál era. Era un collar que mi abuela me había dado años atrás, que yo usaba siempre sin saber exactamente por qué, que nunca había podido dejarlo en casa, aunque a veces me resultara incómodo, o fuera de lugar con ciertas ropas. Todo lo que voy a decir sobre lo que ocurrió cuando seguí los últimos pasos de las instrucciones es esto. Hubo un momento en que la temperatura del cuarto bajó todavía más, hasta el punto en que veía el vapor de mi propia respiración, y en ese momento la presencia se concentró de una forma que no sé describir, excepto diciendo que era como si todo el espacio de la habitación se comprimiera hacia un punto, y luego se expandió, rápido, como una exhalación. Y después de eso el cuarto estaba a la misma temperatura que el resto de la casa, y la presencia ya no estaba. Me senté en el suelo en medio del círculo de sal deshecho con el collar en la mano, y estuve ahí un rato largo sin hacer nada. Cuando salí, recogí la piedra con un trapo tal como indicaban las instrucciones, sin tocarla directamente, y la llevé al patio. Cavé un hoyo junto a la mata de limón, que es donde las instrucciones decían que debía enterrarla. Mi abuela había escrito: el limón es el árbol más honesto del jardín. Lo que se entierra bajo él queda neutral. Enterré la piedra. Volví adentro, me lavé las manos, encendí las luces y me hice un café. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes y dormí bien, con esa profundidad tranquila que tiene el sueño cuando el cuerpo ha usado energías que no sabía que tenía. Los días siguientes los pasé ordenando la casa como había prometido, organizando las cosas de mi abuela para la familia. Mi madre y mis tíos llegaron al tercer día. Ninguno de ellos notó nada diferente en la casa. Ninguno preguntó por el cuarto al fondo del pasillo, que había cerrado de nuevo con llave. No les conté nada. No porque quisiera guardar el secreto indefinidamente, sino porque en ese momento no tenía las palabras para contarlo de una forma que no sonara a delirio, y porque el cuaderno de mi abuela lo había guardado en mi bolso, y sentía que era mío antes de ser de nadie más. Lo sigue siendo. Lo tengo en casa, en un cajón que no abro con frecuencia pero que sé que está ahí. He releído ciertas partes muchas veces, las entradas sobre mí, especialmente, las que describen cosas que ella notó en mí que yo nunca noté en mí misma, y que sin embargo, al leerlas, reconozco, como cuando alguien te describe un rasgo tuyo que siempre ha estado ahí pero para el que nunca tuviste nombre. ¿Ha cambiado algo desde esa semana? Sí, no de forma dramática, no me despierto viendo apariciones ni escucho voces, pero hay algo que funciona diferente en mí ahora, una atención que antes no tenía, o que tenía sin saber cómo usarla. Entro a un lugar y sé cosas sobre él que no debería saber por ninguna vía convencional. A veces es incómodo, la mayoría de las veces con el tiempo me ha parecido útil. Mi abuela Petra sabía lo que hacía cuando me eligió a mí. No tengo ninguna duda de eso.
Y tampoco tengo dudas sobre la semana en esa casa, sobre lo que sentí en ese cuarto, sobre la temperatura que bajó y la presencia que se fue, sobre la piedra que está enterrada bajo el limón del patio de una casa que ahora pertenece a la familia y que nadie va a desenterrar porque nadie sabe que está ahí, excepto yo. Y ahora, ustedes. Eso es todo lo que Elena quiso compartir. Me dijo que tardó mucho en decidir enviarlo, que no sabía cómo iba a sonar escrito. A mí me parece que sonó exactamente como debía sonar, como algo verdadero. Si alguna vez un familiar mayor te dejó algo, un objeto, una carta, una advertencia que en su momento no entendiste del todo, me encantaría leerlo en los comentarios. Y si esta historia te encontró esta noche mientras descansabas, considera suscribirte para seguir recibiendo más. Hasta la próxima historia. Cuídate mucho.